Buenas tardes con todas y todos los presentes. Es para el Centro de Psicología Aplicada un privilegio contar con la presencia de ustedes en este quinto episodio de nuestro querido espacio Aprender en Sintonía, que es un espacio dedicado a las reflexiones dentro de la psicología educativa. Hoy nos acompaña una profesional de la psicología educativa, precisamente, Doménica Herrera. Ella es graduada en la PUCE en el año 2019. Actualmente ejerce su profesión como coordinadora del DC en Plaza Sésamo School y además trabaja en el área de la psicopedagogía en un centro terapéutico. Lleva a cabo procesos de evaluación e intervención en dificultades del aprendizaje principalmente. Le apasiona la educación y trabaja con población infantil. Durante este tiempo ha podido conocer y explorar diversos campos y seguir preparándose, por ello ha realizado una certificación en Buenos Aires sobre temas específicos de la dislexia, los cuales va a compartirnos el día de hoy. Y para preámbulo, vamos a dejar claro que la dislexia es una situación en el aprendizaje, refiriéndose a la lectura, ¿no es cierto?, donde las personas que manifiestan esta dificultad les es difícil poder leer con fluidez y sin errores. También pueden tener dificultades en la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Estas dificultades no están relacionadas necesariamente, o mejor dicho, no están relacionadas precisamente con la inteligencia de la persona, del individuo. La dislexia, además, no es que tiene una cura, pero existen diferentes enfoques de enseñanza y de estrategias que pueden ayudar a mejorar las habilidades lectoras. Hay diversas situaciones en las que se puede afrontar, ¿cierto?, con estrategias, con metodologías, estas dificultades. En todo caso, vamos a dejarle ahora esa explicación a Doménica y la vamos a escuchar. Adelante, Doménica, bienvenida. Bueno, Alondra, muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos permite ir explorando sobre realidades, ¿no? Cosas que se presentan en lo cotidiano y que quizá por tiempo, por alguna circunstancia no nos preguntamos, no nos cuestionamos. Y este es el espacio, ¿no? De poder hablar sobre este tema que es la dislexia. Y bueno, quiero empezar retomando justamente las palabras tuyas. La dislexia es una condición de procesar la información de la lectoescritura de una forma diferente a la que normalmente, y normalmente entre comillas, porque estamos acostumbrados a medir a todos con la misma regla, la dislexia es algo distinto, ¿no? Es una forma de procesar la información, tanto visual como auditiva, de una manera diferente. No está considerada una enfermedad, por lo tanto no existe una cura. Lo que sí hay es una forma, justamente como mencionabas, de acompañar, de apoyar y de sostener los procesos para que la educación se adapte, ¿no?, a estas habilidades del niño y buscar así pues un desempeño y un desarrollo adecuado al nivel educativo y de aprendizaje, ¿no? Creo que esa es la idea básica con la que me gustaría empezar esta intervención. Y también compartirles el objetivo, mucho más allá de poder compartir la información, lo que sí es, lo que busco también es que se pueda entender y desmitificar a la dislexia como generalmente se acostumbra, ¿no? Este tema de la dislexia está tachado dentro de los dejados, de los vagos, de los inatentos, de los que no pueden, los poco motivados. Y eso es un gran error, ¿no? Porque realmente lo que nosotros estamos haciendo es presentando el material de la forma tradicional y por eso es que quizá la información no se está llegando y no se están dando los procesos como se esperan. Pero una vez que nosotros adaptemos y hagamos todas las ayudas y apoyos necesarios, pues realmente es muy bueno el avance y todo lo que podemos hacer en cuanto al tema de la dislexia, ¿no? Entonces creo que eso es como un preámbulo para poder ir desarrollando este tema. También tengo que contarles que la prevalencia de la dislexia dentro del aula de clases es bastante alta, ¿no?
1 de cada 10 niños alrededor del mundo tiene dislexia. Entonces, entender esas cifras y ir comprendiendo que la dislexia es algo bastante común, que nosotros desde el campo educativo tenemos que estar preparados y para poder afrontar esta situación, para poder dar los recursos a los docentes, guiar a los docentes para que puedan hacer un trabajo adaptado a la dislexia con los pequeños. Y también la guía a los padres, ¿no? Porque el desconocimiento cae en poder pretender o creer que pueden ser muchas otras cosas donde nos perdemos, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta de que la dislexia es muy frecuente, pero también es poco conocida. Bueno, ahora también les quiero contar que la dislexia es una condición neurobiológica, es decir, que hay una forma en la que el cerebro se encuentra estructurado de una manera diferente. Generalmente, en un cerebro de un niño promedio, por decirlo así, nuestra activación al momento de poder hacer el proceso de lectoescritura es con el hemisferio izquierdo, ¿no? Donde está la parte occipitotemporal y pariotemporal, que están encargadas de la fluidez, el reconocimiento de las palabras, la unión de las letras, del sonido y de este proceso que se realiza en la lectoescritura. Sin embargo, este cerebro configurado en una condición de dislexia es diferente, porque varias investigaciones y estudios de neuroimagen nos han dado cuenta de que hay activaciones en las regiones del hemisferio derecho para poder realizar procesos compensatorios para la lectura de las palabras. Es decir, que su cerebro funciona de una forma diferente y por eso hablamos de una condición diferente, no de una enfermedad, aunque esté catalogado como un trastorno específico del aprendizaje. Es importante tomar en cuenta que la forma en la que se da el proceso lectoescritor es diferente, ¿no? También contarles que los estudios y las investigaciones que se han hecho han podido arrojar que la dislexia tiene un componente hereditario, ¿no? Entonces, si es que tenemos una familia con casos de dislexia bastante cercana, un papá que ha tenido la condición de dislexia, una mamá que ha tenido una condición de dislexia, hay mayor prevalencia de que un niño pueda tener dislexia, ¿no? Y aquí sí me gustaría decirles que genéticamente nadie es igual y que por lo tanto la forma en la que vamos a aprender es diferente, porque así como físicamente nuestra personalidad, nuestros rasgos son diferentes, la forma de aprendizaje va a ser diferente, ¿no? Entonces también me gustaría hacer un paréntesis y concientizar sobre el tema de poder ir adecuando la educación de una manera mucho más individual, de ir tomando en cuenta las diferencias, de ir tomando en cuenta las fortalezas que tenemos como individuos y que las debilidades pues sepan suplir, ¿no? Entonces, que la educación se vaya adaptando al niño y no el niño al sistema educativo, que es básicamente lo que se trabaja de manera tradicional, ¿no? Que el niño tiene que leer tantas palabras a tanta edad, que en primero de básica el currículum es este, en segundo es este. Cuando hay estos casos nos toca movernos, ¿no? Y quizá esto genera incomodidad y por lo tanto rechazo, pero es importante hablarlo, es importante conocer del tema para poder apoyar. Entonces, como datos, ¿no? En cuanto a lo que les mencionaba del componente hereditario, el 40% de los hermanos de niños que tienen una condición de dislexia tienden, ¿no?, a tener un mayor o menor grado del mismo trastorno. También los padres que tienen niños con esta condición alcanzan entre un 27 a un 47%. Es decir, si un padre tiene dislexia, como les mencionaba, hay una probabilidad del 27 al 47% de que los niños, sus hijos, pues tengan el mismo trastorno. Y además, un niño cuyo padre tenga dislexia tiene un riesgo 8 veces superior al de la población media de poder padecer también este trastorno, ¿no? Entonces, son datos importantes que nos pueden ayudar a algo que es bastante importante y que lo vamos a hablar, que también es la prevención, ¿no? Adelantarnos a exponer a los niños a procesos formales y tradicionales de lectura y escritura, porque realmente la dificultad se presenta en un sistema educativo que no adapte y no acompañe la dislexia. La dislexia como tal no es una dificultad, es una forma, como les menciono y les repito otra vez porque es importante que quede claro,
una forma de procesar distinto, pero la dificultad aparece cuando exponemos a este niño con este diferente forma de procesar la información a una metodología tradicional, a una educación tradicional donde no existe, ¿no? La flexibilidad de poder entender estas otras formas, ¿no? Entonces, sí es importante poder tener en cuenta este tema. Al finalizar la charla, sí quiero hacer algunos ejercicios, ¿no? Para ir entendiendo de qué se trata, ir haciéndolo un poco más experiencial esta charla para poder ir teniendo la experiencia de lo que sería tener dislexia, leer un texto desde la dislexia y lo que pasa también, ¿no? Dentro del aula de clase. Entonces, eso es algo importante, tener en cuenta de que la dislexia como tal no es el problema, sino exponer al niño a un sistema formal de lectura y de escritura. Ahí es donde surgen los problemas y es importante que exista el tema de la prevención. Entonces, vamos a hablar también de prevención de la dislexia, a qué edad, qué signos tenemos que tener en cuenta. Pero antes, sí, también me gustaría hablar un poco sobre el manual que como Ministerio de Salud manejamos aquí dentro del país, que es el CIE-10, donde están tipificados, ¿no? Todos los trastornos, las características para poder determinar un diagnóstico. Y el CIE-10 caracteriza la dislexia por la falta o la dificultad en recitar el alfabeto, denominar las letras, realizar rimas simples, poder analizar y clasificar sonidos, ¿no? Entonces, estos son como los puntos de alerta que nos da este manual y si es que podemos ver en un niño estos checks, pues estaríamos hablando de un caso de dislexia, ¿no? Además, también hay dificultades en la lectura en cuanto a la omisión, sustitución, distorsión, inversión de letras, cuando hay adiciones, o cuando también notamos esta lectura silabiante, ¿no? Cuando es muy lenta, cuando no es muy precisa, cuando el seguimiento de las líneas es poco preciso y por lo tanto y por ende hay una poca comprensión de lo que se lee, ¿no? Porque no estoy leyendo correctamente, entonces hay una deficiencia en la comprensión. Entonces, estas son como a forma general lo que vendría a ser la dislexia según el CIE-10 y de alguna manera, teniendo en cuenta el CIE-10, se puede dar un diagnóstico de dislexia como un poco formal, pero a mí sí me ha parecido interesante poder ir tomando varias como signos que se presentan en distintas etapas de la edad, en distintas etapas escolares, que podrían ayudarnos a prevenir, ¿no? Podrían ayudarnos a tener quizá un poco más de cuidado, un poco más de apoyo, un poco más de soporte a los procesos lectores. Entonces, el primer nivel al que me parece importante referirme y donde podemos ya tener un poquito más de luces de lo que vendría a ser indicadores de dislexia, pues es en el nivel inicial, a partir de los 3 años. Como educadores y como psicólogos es importante tomar en cuenta el tema de la conciencia fonológica, ¿no? Esta conciencia fonológica que es la capacidad que tenemos de analizar y manipular los sonidos de nuestro habla. Entonces, cuando nosotros vemos que a un niño le está costando a la edad de 3 años el tema de rimar, donde no puede diferenciar sonidos, tenemos que tomar como una señal de alerta de que este niño posiblemente va a necesitar un apoyo distinto y diferente para poder iniciar su proceso lectoescritor. Y, por ejemplo, antes del proceso lectoescritor nosotros hablamos de sonidos, ¿no? Entonces, el hecho de hacer onomatopeyas, el hecho de que los niños se expongan a sonidos fuertes, sonidos bajos, sonidos largos, sonidos cortos y que lo puedan ir categorizando y denominando, nos va a ayudar a nosotros el trabajo de la conciencia fonológica y a determinar si es que hay una mayor dificultad para diferenciar o si es que estamos pues por un desarrollo evolutivo, digamos, adecuado. Luego también otro tema importante para poder reconocer la dislexia antes de que se presente como un diagnóstico formal es el reconocimiento de las letras, ¿no? La capacidad que tienen los niños de poder reconocer, dar un sonido o un nombre a la letra que están viendo. Aquí sí me parece importante hacer también otro paréntesis
porque hay muchos sistemas de educación bilingüe, ¿no? Y como parte del desarrollo del inglés, el francés, el alemán, que se puedan dar al momento de adquirir una primera lengua y un niño está dentro del sistema educativo bilingüe, pues podría también, no se podría hablar de una dislexia como tal, sino de una confusión, parte normal del desarrollo y de la adquisición de una lengua que no es la materna, que se podría dar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque hay que diferenciar eh, estas dos áreas importantes, ¿no? Pero si es que estamos hablando de una educación nacional normal, sí se requiere que los niños al menos de 3 años conozcan entre 2 y 3 letras, generalmente vocales. A los 4 años ya tenemos un conocimiento al menos de las letras de nuestro nombre, ¿no? Entre 5 a 8 letras. Y a los 5 años ya tenemos que tener un repertorio de al menos 14 letras, porque a los 5 años estamos en nivel elemental y es donde ya empieza a haber un primer acercamiento a la parte de lectura y escritura. Entonces, estas dos partes importantes para ir determinando si es que podemos tener un riesgo de, de poder tener dislexia y estar en un sistema educativo que no sea adaptado. Entonces, ahí hay que tratar de buscar la mejor manera para poder apoyar el proceso lectoescritor antes de que inicie. Porque realmente las dificultades que se dan posteriores a la adquisición de la lectura sí, sí tachan en un montón de áreas, ¿no? Desde el área emocional, de autopercibirse incompetentes, de autopercibirse vagos, desde estar aislados, desde constantemente recibir críticas desde los docentes, los compañeros, no puedes, no sabes, no haces, no copias. Entonces ya deja de ser solamente el problema de leer y escribir, sino viene a ser ya un tema mucho más complejo en el que hay que trabajar. Entonces, por eso se recalca siempre el tema de prevenir esto, ¿no? Ahora, a nivel escolar también hay ciertos signos que nos van a ayudar a pensar sobre la dislexia, ¿no? Quizá no como un diagnóstico formal, pero si ya hay un niño que ha sido escolarizado, que tiene ya un proceso lectoescritor, pero que tiene estas dificultades que les voy a mencionar, pues posiblemente estemos frente a un caso de dislexia que es importante remitir, que es importante evaluar y que es importante también hacer la respectiva intervención. Entonces, en un tema escolar más avanzado, hay dificultades en la fluidez lectora, obviamente. Los niños se exponen a leer, como les decía, con una lectura silabiante, porque no se ha automatizado todavía el proceso de darle un sonido a las letras. Entonces, por eso es que hay tanta dificultad, hay confusiones, porque existen también inversiones. Una de las más frecuentes es la B y la D, ¿no? Entonces, a pesar de que suenan diferente, en mi cabeza, por este tema de inversiones, de visoespacialidad, tienden a yo puedo girarlas, ¿no? En las letras, los números, entonces eso también influye en la fluidez verbal y también al momento de escribir, ¿no? Vemos textos, y les voy a mostrar al finalizar también como un poquito ejemplificando lo que pasa, o sea, cómo son las inversiones. Se habla de una escritura en espejo, ¿no? Porque las letras están invertidas y quizá con un espejo es como se puede visualizar de la forma en que nosotros estamos acostumbrados a escribir. Y esto pasa y esto tiene una explicación neurológica, ¿no? Nosotros tenemos una parte dentro del cerebro que se denomina la caja de las letras, ¿no? Aquí se ocurre el proceso de identificación tanto visual como de la direccionalidad de las letras, ¿no? ¿A dónde va la D, la C para qué lado es, el palito de la M en qué lado va? Todo esto ocurre en esta parte del cerebro que como les mencionaba, en el caso de tener dislexia, pues el cerebro trabaja de una manera diferente. Entonces esta área no se activa y por lo tanto no existen estos conceptos que les estoy hablando y es mucho más complejo para mí poder escribir y leer. Eh, También
Y esto es importante tener en cuenta porque a veces en consulta, en terapia, vienen muchos papitos de niños pequeños que están aprendiendo a leer y escribir y con esto de invierte las letras, invierte los números, creo que tiene dislexia. Es parte normal del desarrollo el tener estas inversiones. Es parte normal del desarrollo. No puedo hablar de dislexia cuando estoy aprendiendo a leer y escribir, cuando invierto las letras, porque esto es parte de ir entendiendo la direccionalidad, identificando la parte visual de las letras, porque estamos inmaduros en esta área que les digo. Entonces, una vez que nosotros hacemos las conexiones neuronales necesarias, esta parte se automatiza y ahora no, cuando escribimos la D y la B no estamos pensando a ver era derecha o izquierda, simplemente lo hacemos. Pero esta parte se está estimulando cuando empezamos el proceso lectoescritor, entonces por ende se encuentra inmadura. Entonces una vez que terminemos este proceso evolutivo, nosotros vamos a dar cuenta de que si es que persiste, posiblemente tenemos que seguir observando otros signos, o si no, pues ha sido parte del desarrollo de la lectoescritura. También el tema de la memoria verbal. O sea, si bien la memoria verbal es parte del aprendizaje en general, no específicamente de la lectoescritura, pero también se ve afectada. Son estos niños que se olvidan las cosas. O sea, me olvidé del nombre de las calles o me olvidé ciertas cosas. O sea, se ve una fragilidad en la memoria también. Entonces, es importante como les decía al inicio, no es el inatento, no es el que no, el vago, el que no escucha, sino que al tener esta forma de procesar la información diferente, también la memoria verbal se ve fragilizada, ¿no? Entonces, por eso es importante no juzgar, no prejuzgar, sino más bien comprender y entender y hablar sobre las adaptaciones y los apoyos que ellos necesitan para ir estimulando estas áreas, que eso es como la parte que vamos a hablar finalmente, ¿no? La siguiente pregunta que me gustaría comentarles es, ¿qué hacer frente a la dislexia? Entonces, como habíamos hablado, pues la dislexia no tiene cura porque no es una enfermedad, entonces no hablamos de una pastilla, no hablamos de un determinado proceso terapéutico para que se cure, sino hablamos de buscar un acompañamiento eh, durante el proceso escolar, ¿no? Aparte de que la dislexia no desaparece, hay adultos que tienen dislexia, pero se vuelve un poco menos caótico el tema de la dislexia en la adultez porque ya no están expuestos a aprender a leer y escribir. O sea, lo hicieron bien, lo hicieron mal, pero ya lo hicieron. El problema, y cuando es mucho más evidente la dislexia y cuando causa mayor complicación, es justo en esta etapa de lectura y escritura, porque es más evidente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en la dislexia es acompañar el proceso lectoescritorio y de aprendizaje hasta que el niño haya podido adquirir sus herramientas, haya buscado sus estrategias y se pueda enfrentar ya a la parte de educación secundaria y universitaria, ¿no? Pero es esa, o sea, ¿qué hacer frente a la dislexia? Acompañar de manera terapéutica, de manera educativa, con las adaptaciones curriculares necesarias, los padres también acompañar en la etapa escolar para desarrollar y para estimular estas habilidades de forma externa y ya, o sea, eso es lo que debemos hacer realmente frente a un caso de dislexia. Y como les decía también, de tratar de hacer un tema de detección temprana. Mientras menos esté expuesto el niño a un sistema educativo que no es integrador y que le va a causar un daño emocional y un daño en la percepción que tiene de sí mismo, estamos trabajando y estamos haciendo algo por el tema de la dislexia, ¿no? Y ya hablando un poquito el tema un poco más especializado, específico, en el caso de los psicólogos educativos, psicopedagogos, que estamos encargados ya de la parte especializada de la dislexia, lo primero que hay que hacer es poder hacer tomar la información, hacer un diagnóstico, pero este diagnóstico no va referido a la etiqueta, ¿no? De tiene dislexia, o sea, sino más bien a la forma en la que nosotros asesoramos al colegio, a los padres, al mismo niño, cómo vamos a manejar esta condición dentro y fuera de la escuela, ¿no? Entonces, aquí sí surge importante hacer una diferenciación
la dislexia puede surgir de dos vías, ¿no? Y pueden ser combinadas también al mismo tiempo. La vía auditiva, hablamos de una dislexia por la vía fonológica, que es justo esta parte de los sonidos, que los sonidos son los que le cuestan comprender, donde no hay una discriminación de fonemas, donde no puedo segmentar las sílabas, donde no identifico los fonemas. Eso es una dislexia que está referida a la vía fonológica. Entonces, para poder detectar este tipo de dislexia, hay ciertos instrumentos como el DSTJ, ¿no? Que es un test de detección de dislexia, pero que este test nos va a medir simplemente el área fonológica. O sea, si es que el área fonológica se encuentra afectada, este test nos va a dar un alto riesgo de dislexia. Entonces, es importante hacer esta diferenciación porque si la dislexia es la segunda clasificación que les voy a comentar, la visual, este test no me va a detectar el tema de dislexia porque la vía auditiva se encuentra correctamente, pero la vía visual es la que está afectada y para eso hay un test donde es importante que es Frostig, donde hay un trabajo mucho más en el área visomotora, discriminación figura-fondo, el tema de la percepción de las posiciones en el espacio. Entonces, estos dos, bueno, son los que más se utilizan, ¿no? Hay más, pero estos dos elementos me van a mí a dar una información completa, ¿no? Cómo está la vía auditiva, cómo está la vía visual de la lectura y la escritura, y de esta manera yo puedo dar una información más completa, porque cualquiera de las dos se puede presentar, o también hay la posibilidad de que las dos estén juntas, ¿no? De que la dislexia se presente por vía auditiva y por vía visual también. Entonces, esa parte es importante de señalar como para un primer momento, ¿no? Después ya podemos empezar a trabajar en la lectura y en la escritura como tal, PROLEC, PROESC o el ENI, el ítem de habilidades académicas nos va a dar también información importante de cuánto estamos produciendo, cómo va la escritura creativa, cómo resumo, si puedo tener la información de un texto. Entonces, son herramientas especializadas, estas herramientas que les comento son simplemente eh, herramientas de trabajo de los psicólogos, psicopedagogos y especialistas en el tema. No es que un docente pueda aplicar esto y saber si un niño tiene dislexia, sino lo que acabo de mencionar es una información específica para el área de esta manera estamos nosotros haciendo el primer momento, el primer encuentro con la dislexia, poder reconocerla y en base a eso empezar ya a trabajar en la asesoría de lo que va a ser la dislexia y en trazar los objetivos terapéuticos, los objetivos de la intervención. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Cómo abordo esto? Entonces, para eso esto sería el primer momento de qué hacer frente a la dislexia. Bueno, ahora la familia y la escuela, ¿no? Son dos ambientes importantes, son dos ambientes en los que los niños se desarrollan principalmente y son los ambientes en los que se debe trabajar y asesorar en este tema. Principalmente en la escuela se trabaja con adaptaciones curriculares, ¿no? Cuando nosotros detectamos ya un caso de dislexia, es importante que la escuela tome cartas en el asunto y que la adaptación curricular que se haga sea no significativa de grado 2. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos frente a un caso de dislexia, la escuela tiene que adaptar la metodología que se maneja con el niño. Y cuando hablo de metodología me refiero al tiempo de trabajo que él tiene disponible para hacer alguna actividad específica, a poder también contar con material diferente al que los otros niños tienen. El proceso educativo de él, el proceso de apoyo, de aprendizaje es diferente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, que se recomienda es poder utilizar y combinar las dos vías. La información sea dada verbalmente, o sea, fonológicamente, auditivamente, pero también visual. Entonces, de esta manera trabajo el tema de memoria verbal, memoria visual. Entonces, el trabajo es este, o tienen que recortar y pegar. Entonces, acompaño la instrucción con una tijera y con una goma para que la información sea comprendida mucho mejor, porque quizá está fragilizada la parte auditiva, fonológica. Entonces, será que lo escucho, lo entiendo, pero se va, porque la memoria está fragilizada. Entonces, combinar las dos vías
También que puedan contar con el material anticipadamente. Si yo sé que a este niño le cuesta mucho leer en clases porque su velocidad, su fluidez no es buena, yo le voy a dar el material con anticipación para que este niño pueda revisarlo, pueda repasar y pueda participar también. La adaptación curricular no se trata de te segrego, te aparto, entonces contigo es diferente, tú no participas, tú no haces, sino más, o tú haces menos, sino más bien es integrar, pero integrar con los apoyos que el niño necesita para tener la seguridad, ¿no? Entonces, dar las lecturas o el material anteriormente para que el niño se sienta seguro al momento de participar. Eh, También se recomienda que todo sea secuencial, ¿no? Paso a paso. Entonces, hay algo que tenemos que hacer. Entonces, este es el primer paso. Una vez que termina el primero, vamos al segundo paso, trabajando de alguna manera la memoria secuencial, la memoria de trabajo, para que se sientan más seguros, ¿no? Para que los niños tengan mucha más certeza de qué es lo que va a pasar, no sé qué viene después, sino dándoles, anticipando ya en tema metodológico, usar glosarios. O sea, bueno, creo que también aquí hablando de metodología, sí interviene mucho la creatividad y la predisposición de cada uno de los docentes, porque hay un millón de cosas que podemos hacer y que podrían apoyar el proceso. Eh, una nena me contaba que ella tiene un proyecto, o sea, y ella tiene el proyecto que se llama la mochila viajera. Entonces, en esta mochila viajera, ella tiene la posibilidad de tener un vocabulario y un glosario que le permite trabajar en las diferentes asignaturas. Entonces, tiene una mochila viajera para matemáticas, donde tiene los términos que le ayudan para trabajar en los temas que está viendo de matemáticas. Pues claro, o sea, eso no es algo que uno como profesional recomienda, pero sí ya es el ingenio y cómo vamos nosotros manejando y jugando con los niños, ¿no? Dándoles a los niños las posibilidades de aprender desde lo divertido, desde lo emocionante, desde dándoles la motivación suficiente para que los niños puedan realizar estas actividades. Y específicamente en la dislexia, pues el tema de la lectura y la escritura sí es algo que notamos poca motivación, como que no nos encontramos muy motivados por el mismo tema de que me cuesta y de que me juzgan, me corrigen, no está bien, entonces no me gusta, o sea, prefiero evitarlos. Son niños que no van a decir qué lindo, vamos a leer un cuento, un libro. Entonces, por eso es importante dentro de la parte terapéutica y dentro de la parte también de la educación de los docentes, poder estimular la motivación con cosas que les llamen la atención, que sean realmente motivantes para ellos para poder trabajar en este tema, ¿no? En cuanto a las evaluaciones, aquí también sí se hacen recomendaciones en la metodología, principalmente que el tema de la escritura no se tome mucho en cuenta, tomando, o sea, viendo, evaluando cómo va la evolución, cómo va el tema terapéutico de la intervención. Se busca que la evaluación sea por opción múltiple, completando, uniendo, poniendo verdadero y falso. De esa manera no le expongo al niño a estos trabajos tan pesados de escribir para él hasta que no esté completamente seguro de que lo puede hacer, o de calificar mal también, o sea, porque tenemos que ser realistas. O sea, en una evaluación yo califico el contenido que le he dado durante el parcial, si aprendió o no aprendió. Y puede que un niño lo sepa muy bien, pero el hecho de que tenga que escribir y me confunda al escribir y mezcle las letras, invierta las letras y el docente no me pueda entender, no es razón para que yo sea evaluado mal, o sea, que me digan no sabes, no puedes, porque hay que entender que esto tiene que ver con el proceso lectoescritor. Quizá la dificultad esté en el lenguaje, en lengua y literatura como asignatura, pero en lo demás no. Entonces, darles las opciones a ellos de que puedan demostrar lo que conocen por otros medios, pintando, subrayando, uniendo, o sea, hay muchas formas de adaptar. Y en ocasiones también se recomienda que sea verbal, o sea, no necesariamente lo voy a evaluar algo escrito. Estamos haciendo un cuento, ok, puede ser un cuento, tiene un título, tiene personajes, tiene forma, tiene un nudo, tiene un desenlace, pero escrito no voy a entender, o sea, no estoy siendo justo con su aprendizaje. Por lo tanto, el cuento de este niño va a ser oral. Entonces, él me va a contar a mí el cuento y yo califico lo que necesito que tenga ese cuento. Entonces,
es eso, ¿no? Que los niños se empoderen, que si se sientan seguros y nosotros como adultos, como psicólogos educativos, como especialistas, como padres, como docentes, ser los adultos responsables y nosotros adaptarnos y nosotros darles a ellos las herramientas para que su proceso educativo sea bueno, ¿no? Eso es importante también. En casa, el tema emocional es importante, o sea, si es que es el lento, el que no copia, el vago, el que no insiste, o sea, nosotros tenemos que apoyar el proceso, tenemos que utilizar un lenguaje positivo que estimule a seguir aprendiendo, que les motive a aprender, crear espacios de lectura, pero no de esa lectura de que lee y te corrijo, lee y no estás leyendo bien, ¿qué dice aquí? ¿D o B? Porque esa es una lectura tensa, una lectura que no me invita a mí a trabajar, sino me invita a que voy a ser juzgado, me van a gritar. Esta lectura familiar termina siendo una pelea entre papás e hijos. Entonces es más bien una lectura que acompañe, ¿no? Que ellos escuchen, yo modelando. Va a haber errores, obviamente, porque esperamos que la lectura sea fluida y sea muy precisa, pero es parte del proceso, ¿no? Y en la intervención como tal, creo que es importante aquí, o sea, como para ir también un poco cerrando este tema y poder mostrarles lo que les quería mostrar, es que la parte terapéutica, la parte de intervención no tiene nada que ver con lo que es una clase en un sistema educativo. O sea, no es que en la terapia psicopedagógica se ve o se hace lo que hace un docente, porque en la terapia nosotros lo que buscamos es dar al niño herramientas y estrategias para trabajar el tema de la lectura y la escritura principalmente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un enfoque de trabajo en las habilidades de velocidad lectora, pero con material acorde, con ciertas hojas de trabajo acordes a la individualidad de cada uno de los niños y que no está orientado al currículum. O sea, no es que en una intervención me van a enseñar lo que no aprendí, sino más bien a estimular estas áreas, habilidades fonológicas que están, darles fortalecimiento, fortalecer estas habilidades implicadas en la lectura y en la escritura y de alguna manera hacer una compensación completa para que el niño vaya sintiéndose mucho más seguro en el sistema educativo y que se empodere de su proceso de aprendizaje. Eso es como la información que les quería compartir, pero también me gustaría compartirles estos recursos que tengo para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? Creo que aprender, el aprendizaje más significativo se da mediante la experiencia, ¿no? Experimentar algo me va a hacer a mí tener mayor empatía, mayor certeza, o sea, me va a hacer comprometerme mucho más. Entonces, Ala, no sé si me puedes compartir un ratito el póster de la reunión, solamente para poder ver el video que habla, ¿no? Sobre una realidad en modo cómic de lo que vendría a ser un niño en clases con el diagnóstico de dislexia. Entonces, Pruébale, bueno, sin el diagnóstico de... Ya, chévere, muchas gracias. A ver. Aquí voy a compartir el sonido. Eso justo te iba a decir, compartir algo. Sí. What's it like being dyslexic? Oh, no. Oh, I'm going to be late. Oh, no. At school, Tom sits at the back. Copy down tonight's homework. It seems to take me twice as long to copy it down. Everyone finished? Right, turn to page 73. Everyone else has, but I haven't finished yet. If I say anything, I'll look stupid. He said 73, not 37. Why don't you listen? Tom, read from the top of the page. Oh no, I'm no good at reading out loud. I'm too slow and it doesn't come out right. Can't, sir. I've got a sore throat. Oh, not again. Later that evening, Tom spends all night doing homework that is only meant to take 30 minutes. No,
That's not how you spell. It's so easy, even I can do it. Hey, get out of my room. Tom is left-handed, which makes him smudge the wet ink. The words are in my head, but I can't seem to get them into writing. Next morning, Tom pretends he is ill. Get up, Tom, you're late. I've brought up your porridge. Oh, I don't feel very well. You can only stay home if you have a temperature. Tom sticks a thermometer in the hot porridge. Grr, you silly boy! This could have exploded in your mouth and poisoned you. Now get to school! Yikes! At school, Mr. Teaswell is not impressed with Tom's homework. What do you call this, you lazy boy? I spent ages on that. What's the point? Today it was Mr. Teaswell's spelling test. Spell blah 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 blah. Tom copied from his friend. Everyone had to read out their scores. 18 out of 20. 19 out of 20. 20 out of 20. Ha! 0 out of 20. I couldn't even copy and get it right. Later, Tom is caught fighting. You're suspended! But they were calling me stupid. Tom's mum meets a friend for coffee. She is a teacher. I am so worried about him. He can't seem to remember anything. He forgets his books and he's so disorganised. Tom is very unhappy. Has Tom been tested for dyslexia? Tom's mum goes to see Mr. Teaswell. Could Tom be dyslexic? Tom's doing okay. He's just a bit lazy. Most boys are at his age, but he'll catch up. Don't label him as dyslexic. I don't want Tom to think there's something wrong with him. 1 year later, Tom has made no improvement. His confidence is at rock bottom. You are going to be tested for dyslexia. I hate tests. What is wrong with me? On the day of the test. Hi, I'm Dr. Psychocologist, but you can call me Psy. We're going to do some puzzles, arrange some blocks, and do a few quizzes. That doesn't sound too bad. 1 hour later. Can you find the next matching picture? I think I'm quite good at this. 2 hours later. We've finished. Would you like to come in, Tom's mum? I'm tired, but I enjoyed that. Tom has a specific learning difficulty. What's that? Just another name for dyslexia. It's called that because every dyslexic is different. Everyone has things they're good and bad at. What is wrong with me? There's nothing wrong with your brain. You just use it differently. That is why school is so hard. You just need to be taught by using your learning strengths. Some dyslexics are good at art. Others are good at design, technology, sport, or drama. Perhaps you haven't found out what you're good at yet. Some of the cleverest people in the world have been dyslexic. Leonardo da Vinci, inventor, artist. Albert Einstein, famous scientist. E equals mc squared. Dyslexia is passed on through families. DCDC2 is a dyslexia gene. Can you think of anyone in your family who might be dyslexic? Dyslexics have bigger brains. 40% of self-made millionaires are dyslexic. Dyslexic Richard Branson has 360 companies and $2.8 billion. With determination and creative ideas, many dyslexics become successful entrepreneurs. Dyslexics are often creative. Keira Knightley, world-famous actress. Benjamin Zephaniah, poet, novelist,
and playwright. Not all dyslexics are hyper-talented geniuses. Many are just ordinary people. Being dyslexic means school is likely to be one of the hardest times of your life. But many dyslexics do well when they leave school because they can do what they are good at. Bueno, You will creo que este resume un poquito la información que hemos abordado el día de hoy, ejemplificando, perdón, un poco también lo que es la realidad de minimizar, de que es vago, necesita concentrarse más, necesita motivarse más y con eso pues basta. Y minimizamos, ¿no? Como pensamos que no es, hasta que realmente nos damos cuenta del apoyo que necesitamos y con la ayuda especializada, los apoyos que hemos venido conversando, se logra en sí un éxito. Y como lo vimos también al finalizar, hay gente muy exitosa que se ha destacado en muchas áreas que ha tenido esta condición y que eso no ha sido impedimento tampoco para limitarnos, ¿no? Entonces, tener dislexia no es no tener éxito, sino con el trabajo y el soporte necesario, pues se puede lograr cualquier cosa. Eso es la información que tenía preparada para ustedes. Les agradezco mucho la presencia de las personas que están aquí y bueno, también sé que las personas que van a escuchar la charla, espero que sea una información valiosa para ustedes, que puedan sacar provecho de la información y que sobre todo pensemos a la dislexia desde otro punto. Gracias, Ala. Gracias a ti, Dome. Realmente ha sido un gusto escucharte. Nos has dado una muy amplia y vasta información sobre la dislexia. Más bien, mientras tú has conversado, se me ocurría que podríamos invitarte en otro momento para que puedas tal vez trabajar más puntualmente alguno de los aspectos de la dislexia mencionados o capaz algún otro que se haya pasado. Y para seguir tomando en cuenta, porque realmente, así como lo mencionaste, es muy común, es un porcentaje es muy alto de la población, pero aún no se lo aborda como podrías abordárselo y darle lugar tanto en procesos académicos como de la vida cotidiana que se merece las personas ¿no? que tienen la condición de la dislexia. Y bueno, agradecerte nuevamente, felicitarte y nada, estamos hablándonos próximamente. Gracias a todos los que nos han acompañado en este 5º episodio de Aprender en Sintonía. Los esperamos nuevamente en un próximo episodio. Adiós. Gracias. A ti, chao. Chao, chao.